Hola, ¿qué tal? Soy Arenitas desde Sonseca Toledo y en este video tutorial voy a hablaros de aceites de transmisión para vuestra moto de trial. Es muy importante que seleccionéis el aceite adecuado para que vuestra moto funcione correctamente. Además, también es muy importante que realicéis los cambios de aceite cuando la marca lo establece. Y por supuesto, también es muy interesante, bajo mi punto de vista, que conozcáis algunas de sus características para seleccionar uno u otro, ya que hay muchos aceites de diferentes marcas que valen para vuestra moto, no solamente el que recomienda el fabricante. Todo eso y mucho más lo vamos a ver en este vídeo. ¡Vamos a ello! Quiero daros algunos datos de interés. Vamos en primer lugar a resolver la pregunta ¿aceite mineral o sintético? Hoy en día en el mercado existen infinidad de tipos de aceites, tanto sintéticos como minerales. En la actualidad, todas las motos de trial recomiendan aceites sintéticos. ¿Qué diferencia existe entre aceite sintético y aceite mineral? El aceite mineral es más económico, mucho menos duradero que el sintético, no es apto para altas temperaturas, son válidos fundamentalmente para motores antiguos y el desgaste es mucho más prematuro en las piezas. El aceite sintético es más caro, casi el doble en ocasiones, es más duradero que el mineral, soporta más presión al trabajo, mucha más protección a las piezas reduciendo su desgaste y gracias a sus aditivos el rendimiento es muy superior. Por tanto, nos quedamos con el aceite sintético. ¿Qué grado de viscosidad tenemos que elegir? La viscosidad de un lubricante se representa con el grado SAE. Dicha viscosidad varía en función de la temperatura y es diferente según el tipo de aceite. El aceite motores es un aceite multigrado, ya que nos indica la viscosidad en frío, sería 10W, la W hace referencia a Winter, y la viscosidad en caliente, sería 30. El aceite GRO es un aceite monogrado, nos indica que tiene un grado SAE de viscosidad 75W. Son utilizados cuando la temperatura de funcionamiento varía poco, como en aplicaciones específicas como el trial. A continuación quiero poneros un ejemplo más visual de una especie de experimento, no es muy fiable, que he hecho en el garaje, pero nos va a servir para ver la viscosidad real de los aceites de nuestras motos de trial. Vamos a ver. Vamos a ver el grado de viscosidad del ELF HTX 740. Voy a tapar aquí, voy a echar 20. Ahí lo tenemos. Y voy a dar al cronómetro y quitar el dedo. A ver cuánto tarda en caer. Lógicamente no es nada preciso, pero nos sirve para hacernos una idea. Vale. 7 segundos y 3 centésimas. Tenemos ahora el mítico GRO 75W. Pongo el dedo y relleno hasta el 20. Ahí lo tenemos, este es más verdoso azulado. Quito el dedo y doy a iniciar. Ahí va bajando. $8.47. Vamos a ver ahora el Nils, específico para trial. Relleno hasta el 20, este de color azul. Ahí lo tenemos. Y doy a iniciar y quito el dedo. $8.13. Vamos a ver ahora un aceite de ATF Desron 3H. Voy a poner el dedo
Este de color rojo, lo relleno hasta el 20. Doy a iniciar y quito el dedo. $8,95. Tengo aquí un Bradol 1030. Vamos a echarlo. Vamos a iniciar. Fijaros cómo va bajando ya bastante más lento que los 75W. La verdad es que es mucho más denso, más viscoso. Un aceite muy viscoso nos va a tardar mucho más en engrasar todas las piezas correctamente que si ponemos uno con menor viscosidad. Incluso si ponemos a una TRS, a una GasGas que nos recomienda un 75W, este aceite nos va a arrastrar seguramente el embrague y va a provocar un mal funcionamiento de la moto. No me diréis que no ha molado el invento para sujetar la jeringuilla con las llaves del Reiger trasero. Quiero daros otro dato más con esta tabla ilustrativa que nos indica que los aceites de transmisión, cuanto más bajo sea el SAE, mejor será para arrancar en frío. En este caso estamos utilizando un SAE 75W que es muy bueno para arrancar en frío. Vemos ahora una información interesante acerca de las diferentes marcas de motos de trial y los aceites que recomiendan para sus motos. A modo de ejemplo tenemos la GasGas TXT 2020 que recomienda Motores Trial Gear Oil 75W y la cantidad que recomienda son 370 centímetros cúbicos. TRS nos recomienda Nils, Vertigo recomienda GRO, Beta Liquid Moist Racing, Montesa Elf HTX. En definitiva, pues aquí tenéis toda la información que me parece interesante para que sepáis la cantidad de aceite que tenéis que echar a vuestras motos de trial y la recomendación del fabricante. A la hora de elegir un aceite para nuestra moto de trial tenemos que tener muy en cuenta el índice de viscosidad que ofrece dicho aceite. ¿Qué es el índice de viscosidad? Es la capacidad del aceite a resistir cambios de viscosidad en relación a la temperatura. Cuanto más alto sea este índice, menor será la variación de dicha viscosidad. Esto se traduce en que cuanto mayor sea el índice de viscosidad del aceite que elijamos para nuestra moto de trial, mayor protección y durante más tiempo ofrecerá a las piezas a altas temperaturas. Por tanto, tenemos que buscar el que ofrezca el número más alto de viscosidad, ya que será el de mejor calidad. En cuanto a los precios, el GRO está en torno a 14 euros, el Nils 18,50, el Motores 21,90, Repsol muy barato, 8,50, el Elf, el más caro, con 26 euros, el GC 15 euros y el ATF de Delron 3 11 euros. Para finalizar, quería daros mi humilde opinión acerca de los diferentes aceites que he venido probando en mis motos últimamente. Sin duda, aunque es el más caro, el HTX de Elf, el 740 es mi favorito, aunque también el de Rec oficial ATF Delron 3H me ha sorprendido muchísimo. Así que si tenéis oportunidad de probarlos, os lo aconsejo.